Para 1998, Scatman John sabía lo que era consagrarse como astro de la música. Había conseguido un suceso que hacía bailar con su ritmo y reflexionar gracias a sus letras. A los 56 años, era la prueba cabal de que no había edad ni impedimento físico para convertirse en una estrella. Pero el éxito comenzó a ser opacado por problemas que no podría manejar. Su salud había empezado a deteriorarse y no podía precisar la causa. Pronto, los dolores se volvieron insoportables. Los pasos que antes lo habían puesto en el centro de las luces, poco a poco lo llevaban a una intensa oscuridad. Su voz, por otra parte, demostraba que ya no era el artista que había sido. A finales de ese año, una visita al médico confirmó sus peores sospechas. Padecía cáncer de pulmón. Estaba a punto de perder todo lo que había logrado y tal vez algo más. Pero no nos adelantemos. Los 90s nos dieron One Hit Wonders para todos los gustos, pero ninguno de esa época u otra se asemeja a Scatman Skibidi Bap Bap Boop. Más que una canción pegadiza, era un experimento fonético que divertía a los chicos y sorprendía a los más grandes. Cualquier intento de cantarlo significaba exponerse al ridículo. El responsable de ese irresistible mecanismo de relojería moriría el 3 de diciembre de 1999, el día que murió Scatman John. Saben que se nos complicó un poco la búsqueda de material de Scatman John, ya sea presentaciones en vivo, videoclips o canciones, para ilustrar este video, porque muchos de ellos están bloqueados, ya sea por copyright, por derechos de las empresas, por cuestiones geográficas. Entonces se nos hizo un poco difícil a veces encontrar material para poder ilustrar este video, pero pudimos encontrarlo gracias a Surfshark. Surfshark es una VPN que nos permite acceder a contenido de todo tipo, incluso si está censurado o bloqueado en nuestro país de origen. Simplemente tenemos que cambiar nuestra ubicación virtual y así desbloquearemos el material que necesitamos. Esto nos da la posibilidad también de conseguir, por ejemplo, grandes descuentos en pasajes de avión para poder volar a ver los shows de nuestros músicos favoritos. Con Surfshark también podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren probarlo, háganme caso y utilicen mi código que se encuentra aquí debajo, que es el día que, y con esto van a tener 4 meses extra. Además de eso, tienen una garantía de 30 días, así que lo pueden probar durante todo un mes y si no les convence, se les reintegrará lo que pusieron. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Mucho antes de Scatman John, hubo un niño llamado John Paul Larkin que nació el 13 de marzo de 1942 en El Monte, California. Durante sus primeros años comenzó a padecer un trastorno que lo marcaría para siempre, la tartamudez. El pequeño John no podía pronunciar una frase, por más simple que fuera, sin tartamudear. No había método o tratamiento capaz de eliminar o apaciguar eso. Ser tartamudo lo volvió el blanco predilecto de bromas en la escuela y en el vecindario. Llegó a enterarse incluso que un grupo de chicos se había reunido en la casa de uno de ellos solo para reírse de él. Eso le provocó un dolor inmenso y luego un ataque de furia. Al día siguiente los esperó para vengarse con una golpiza. Corrió hasta ellos, pero su padre lo detuvo antes de que se desatara la violencia y todo terminara peor. En casa la situación no era mejor. Criado bajo una educación católica, aprendió que Dios lo vigilaba y quería atraparlo si no era una buena persona. Producto de aquellos traumas, John reprimió sus tormentos. Eso lo convirtió en un joven tímido y de pocas palabras. Pero también en esa época encontró su pasión, la música, más exactamente el jazz, y gracias a él se enamoró de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Tranquilamente podía pasar horas escuchando a sus ídolos. Eso lo llevó a descubrir que él también poseía aptitudes musicales. A los 12 años comenzó a tomar lecciones de piano, donde podía desplegar su talento sin necesidad de abrir la boca. Podía de este modo ocultar lo que tanto lo acomplejaba. Sin embargo, motivado y dispuesto a superar sus propios límites, 2 años después amplió sus horizontes por el lado del canto. Era consciente de sus problemas del habla, claro, pero fue perseverante y encontró la clave en una técnica empleada por Fitzgerald, el scat. El scat es una improvisación vocal donde se utilizan palabras y sílabas sin mucho sentido, pero que mezcladas hacen que la voz suene como un instrumento. John hizo la prueba y comprobó que así podía disimular la tartamudez. Si bien había descubierto una insospechada habilidad, decidió no cantar scat en público. Pensó que podría exponerse al ridículo y no necesitaba nuevos métodos para ser maltratado. Decidió que su refugio y su medio de vida seguiría siendo el piano. Pero el destino le tenía reservadas unas cuantas sorpresas, algunas muy desagradables.
Al terminar la secundaria, John se zambulló en su carrera musical. Comenzó a tocar el piano en clubes de jazz de Los Ángeles. Nadie pasaba por alto su talento con las teclas, y así conoció el éxito. Uno pequeño, pero que lo ayudó a sentirse aceptado. También hizo amigos, como el multiinstrumentista Joe Farrell, y surgió la posibilidad de intervenir en la grabación de discos de estudio. Su primera participación fue en Animal Sounds de Sam Phipps, pero su primera gran oportunidad dentro de ese rubro llegó en 1986. Gracias al sello Transition, grabó un disco solista con un título homónimo, John Larkin. En paralelo a su ascenso como artista, entabló una relación sentimental con Judy McHugh, hija del compositor Jimmy McHugh, y se casaron de inmediato. Luego de una larga espera y años de hostilidad, John podía por fin considerarse un hombre feliz, pero enseguida llegaron otras pesadillas. El disco John Larkin estuvo lejos de seducir a las masas, es más, casi no se vendió. Su primer gran intento por triunfar había sido un fracaso. A partir de ese momento, John se sintió estancado como profesional y no tardó en sucumbir al lado oscuro del mundo del espectáculo. Los excesos comenzaron a ocupar su tiempo más que los shows. Probó todas las sustancias ilegales que tenía a su alcance, pero nunca le resultaban suficientes. Estos malos hábitos afectaron su carrera y su vida. Cuando parecía no tener salvación, ocurrió un hecho crucial. Farrell, su gran amigo en el ambiente, murió de modo inesperado a los 48 años, producto de un síndrome mielodisplásico. Recién en ese momento, John pudo ponerse a pensar en lo que estaba haciendo con su salud y cómo estaba tirando a la basura lo que había conseguido. Con esto en mente, se propuso recuperarse. Una tarea ardua, sí, pero el músico no estaba solo. Judy nunca había dejado de mantenerse a su lado, ni siquiera en los peores momentos. John asistió a los centros de rehabilitación y de a poco pudo mantenerse sobrio. Los vicios fueron quedando atrás. John había atravesado un calvario, pero quería seguir adelante, y tanto lo personal como lo profesional darían un giro que nunca imaginó. A la hora de enfrentar sus problemas, John se hizo asiduo a los grupos de apoyo. Allí pudo hablar de sus adicciones, pero también del trastorno que lo perturbaba desde niño. Pudo explayarse acerca de la tartamudez y cómo continuaba afectando su vida. Así aprendió a no dejar que eso lo controlara o le impidiera disfrutar. Terminó aceptando la tartamudez y supo encontrarle su aspecto positivo. Ya no viviría avergonzado ni acomplejado. Esta nueva actitud lo motivó a contactarse con el Proyecto Nacional de Tartamudez, un grupo de apoyo dedicado exclusivamente a personas con su condición. Abrazó el sentido de comunidad de sus integrantes y se puso a disposición para ayudar a todo aquel que atravesara inconvenientes y estuviera inseguro. Para 1990, John estaba más saludable, pero sus perspectivas como músico seguían siendo inexistentes en Estados Unidos. Los clubes de jazz ahora no le reportaban ingresos como para vivir de su pasión. Una noche llegó a su casa y le dijo a Judy que sería mejor irse del país. El nuevo destino sería Berlín. En la capital de Alemania se vinculó con el ambiente del jazz y conoció a una pieza decisiva en esta nueva etapa de su carrera, Manfred Zaringer, un agente responsable de Iceberg Records, empresa con sede en Dinamarca. Gracias al espíritu inquieto de Zaringer, John comenzó a tocar el piano en hoteles. Para él fue como haber alcanzado el cenit, ya que ganaba $1000 a la semana, una fortuna en aquel momento. También tuvo algunas oportunidades en cruceros. Ahora podía gozar de estabilidad económica y adaptarse sin problemas a una nación que aún valoraba la música de la vieja guardia. Pero la gente haría mucho más por su cliente norteamericano. A espaldas de John, Judy le dio una cinta en la que el artista había grabado algunas canciones en el estilo scatting. Eran grabaciones íntimas. El músico se mantenía firme en negarse a cantar para el público. Intrigado, Zaringer puso la cinta en el equipo de audio de un coche, mientras volvía a su casa. Quedó impactado por lo que escuchó. Desde el teléfono del vehículo llamó a John y le dijo que nunca había oído un scat tan original y agregó que quería hacer algo con ese material. Al principio John tuvo dudas, pero decidió despejarlas. Durante un show en el Café Moscú de Berlín, dejó el piano un instante y probó sus dotes frente a los presentes. Había 400 personas ahí, todos lo ovacionaron. El músico se sintió más confiado que nunca. Pero no sería nada fácil que el scat de John viera la luz. Zaringer trató de incluirlos en discos de jazz, pero los estudios no estaban interesados. A todos les parecía algo pasado de moda, que no podía atraer ni siquiera a los cultores de la música más elegante. Luego de 1 año y medio de intentos, parecía que John debía conformarse con seguir tocando en hoteles, pero Zaringer no perdió las esperanzas. Un día llamó a John y le preguntó si le gustaría mezclar el scat con música moderna, como un rap. Al hombre le intrigó la pregunta, pero dijo que sí, que probaría cualquier cosa. Con esta idea bajo el brazo, Zaringer acudió a BMG RCA Records, con sede en Hamburgo. Los productores discográficos alemanes eran más abiertos a combinar
ritmos y la música dance era la más popular de esa época. El productor Tony Catania escuchó las cintas y se mostró interesado en grabar un disco. La noticia alegró a John, pero también le generó dudas. Regresaron los pensamientos negativos acerca de su tartamudez y temía que la gente lo descubriera a través de un disco entero. Pero Salinger y Catania lo tranquilizaron y le explicaron que su perfil bajo no hacía más que enriquecer la propuesta. Al final John aceptó, pero algo era seguro: debería retocar un poco su nombre para que tuviera un atractivo acorde con su música. Así nació Scatman John. Con los ánimos más calmados, Scatman se puso a disposición de Catania y del también productor Ingo Kais para grabar un sencillo. Ni el músico ni nadie pudo suponer lo que sucedería. El primer sencillo grabado por Scatman fue Scatman Skibidi-Bidi-Bop-Bop. Para él fue especial desde el primer momento. Escribió la letra junto con Catania y aprovechó para contar quién era realmente. Contó sus problemas con la tartamudez, pero no para que la gente sintiera lástima, sino con un mensaje entusiasta, esperanzador, como los que transmitían el Proyecto Nacional de Tartamudez. Un verso del tema decía: si Scatman pudo, entonces tú también puedes. Le dijo a su esposa que creía necesario ser honesto, porque si de casualidad se convertiría en un éxito y tenía que aparecer en radio y televisión, quería que se supiera que era tartamudo. Por otro lado, el ritmo sería vertiginoso y atractivo, en la línea del Eurodance que tanto triunfaba en el mercado. Luego de una grabación de 2 días, el sencillo quedó listo para mostrar al mundo. Catania confiaba en la originalidad, en el contraste entre lo viejo y lo nuevo. Scatman era mucho más escéptico. Finalmente, Scatman Skibidi-Bop-Bop fue lanzado el 30 de noviembre de 1994. El suceso no se hizo esperar. Las nuevas generaciones jamás habían escuchado algo tan fascinante. Le llegó a los jóvenes que lo bailaban en las discotecas y también a los chicos fanáticos de las proezas vocales de aquel simpático individuo del que jamás habían oído hablar. La canción encabezó los charts en países europeos como Francia, España y la propia Alemania. También trascendió al viejo continente y brilló en Australia y Estados Unidos. Japón lo abrazó con un fervor único. El sencillo sonó sin pausa en las radios y llegó a la televisión. El propio Scatman John participó en un videoclip que tuvo amplia rotación en canales de música, empezando por MTV. Ahora todos podían conocerle la cara a su responsable. De pronto, Scatman John era una figura reconocida. No había triunfado como lo imaginaba, a través del jazz más puro, pero lo había logrado. El mundo estaba listo para un artista capaz de sacar provecho de sus limitaciones. La importante repercusión de Scatman Skibidi-Bop-Bop hizo que Catania concretara el plan de grabar un disco entero. John se entregó de lleno a la tarea y con un plan muy ambicioso. Sería un trabajo conceptual. Las canciones estarían centradas en un mundo futurista llamado Scatland y todas conversarían entre sí. El disco se llamaba Scatman World y luego de grabarlo solo faltaba presentarlo en sociedad. Fue entonces cuando John respiró profundo y se preguntó: ¿la gente iba a aceptarlo nuevamente o esto era abusar de un simple golpe de suerte? Basta con decir que Scatman World llegó a las bateas el 10 de junio de 1995 y fue uno de los más vendidos de aquella temporada. El caballito de batalla seguía siendo Scatman Skibidi-Bop-Bop, pero la gente pudo descubrir otras perlas, como el que le daba título al álbum. Una vez más, las mayores alegrías ocurrieron en Japón. El disco llegó al segundo puesto en la lista de los éxitos y ahí se mantuvo por 40 semanas. Además, vendió 1.560.000 copias. Era uno de los 20 discos más exitosos no grabados por artistas japoneses. Scatman disfrutaba del éxito en cada una de las presentaciones en vivo. Durante una ocasión tardó varios minutos en poder cantar debido a que los niños gritaban su nombre. Luego de décadas de trabajo y sacrificio y luchas, John era una estrella y un ícono de la cultura pop. Sin embargo, supo mantener los pies en la tierra y trabajó para revalidar su flamante estatus. Junto a Catania y Case, creó otro disco, Everybody Jam. Las canciones seguían siendo de Scat y con un marcado homenaje a Louis Armstrong. Se vendió mucho menos que Scatman World, pero dejó satisfecho a los fanáticos, en especial los admiradores japoneses que adoptaron los temas musicales del ídolo para fines publicitarios y hasta su imagen sirvió de inspiración para un breve cambio de imagen del superhéroe Ultraman. De hecho, hasta salió el sencillo Scat Ultraman. Scatman demostró que se había hecho de un nombre lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un One Hit Wonder. Pero la algarabía se vio opacada por la detección de un cáncer de pulmón, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Scatman no estaba dispuesto a esperar sentado el día de su deceso. Aunque el panorama era lúgubre, no se dejó abatir. En cambio, se mantuvo más activo que nunca. Grabó un tercer disco,
Take Your Time. Las sesiones de grabación fueron difíciles porque su salud se deterioraba. No obstante, siempre sacaba energías para completar las grabaciones. El trabajo salió al mercado el 1 de junio de 1999 y fue festejado por los seguidores. Así como su apretada agenda y la gloria profesional jamás lo apartaron de su esencia, tampoco lo alejaron de su compromiso con el Proyecto Nacional de la Tartamudez. John ya no podía asistir a tantas reuniones como al principio, pero se hacía un tiempo para hablar con tartamudos que buscaban sus consejos e inspiración. Para mediados de 1999, su cuerpo cada vez le respondía menos. Los médicos le pidieron que detuviera su marcha y se sometiera a un tratamiento intensivo. Para hacerlo como era debido, se mudó de regreso a Los Ángeles. Allí podría estar cerca de su familia y amigos que pudieron ayudarlo y acompañarlo. El viernes 3 de diciembre de 1999 se encontraba en su casa, listo para continuar con su rutina hospitalaria. Aunque sabía que le quedaba poco, mantenía un buen ánimo. Entonces sus fuerzas fallaron por última vez. Murió a los 57 años. Sus cenizas fueron esparcidas en Malibú, algo que se había pedido. La familia también pidió donaciones conmemorativas a la Fundación Scatland, que asiste a las personas que tartamudean. Aún después de fallecido, Scatman John encontraba la manera de seguir beneficiando y ayudando a la sociedad. Como mencionamos, Scatman John siempre es recordado por su One Hit Wonder, pero su figura resultó aún más grande, duradera e inspiradora. Al haber logrado la fama y el reconocimiento después de los 50 años, fue la prueba andante de que no hay edad para triunfar. También hizo que el mundo actual se familiarizara con el scat y descubriera que podía ser refrescado al mezclarlo con ritmos como el dance y el rap. Pero sobre todo, este artista confirmó que un problema como la tartamudez no era un impedimento para desempeñarse como profesional ni para vivir. Hoy, no sorprende que personas con diferentes trastornos y discapacidades muestren su arte en redes sociales y otros espacios. John, sin lugar a dudas, estaría orgulloso de este mundo que lucha día a día por volverse más diverso.